Hola, buenos días, Martín y Fabiana. ¿Todo Buen bien? día. ¿Cómo te va, Nacho? Muchísimas gracias por este contacto. Eh, Bueno, gracias a ustedes. Bien, a ver, creo que a la gente le llama la atención porque está quizás más acostumbrado a la medicina tradicional, ¿no? Ir al médico, que te haga una receta, vas a la farmacia y te compras un remedio. Pero siempre hay que recordar que todo esto empezó de algún lado y siempre tuvo un origen natural, ¿no? Los primeros remedios siempre extraídos directamente de la planta. Bueno, estamos Ujú. hablando de lo mismo, volver a eso. Sí, sí, yo creo que de alguna manera todo esto que está pasando post pandemia, digamos, que nos metió un poco para adentro y nos hizo rever un montón de cosas, nos está trayendo a este lugar de nuevo, a conectarnos con eso, a entender que esa soberanía individual de nuestra propia sanación es parte de ese proceso, ¿no? Y Ujú. ahí es donde entran un poco los hongos y todo este boom de lo natural. Claro. Ahora, vamos por parte porque seguramente la audiencia se lo está preguntando. ¿Es legal? ¿Son legales? ¿Hay algunos que estén prohibidos? ¿Cómo es el tema con esto? Sí, a ver, para hablar, cuando hablamos de hongos en general, hablamos de un mundo, de un reino Sí, reino fungi fungi, sí. muy amplio. Hay muchas especies, muchas diferentes cepas y genéticas de hongos que crecen en la naturaleza y otros que se cultivan en autocultivo. Podríamos como diferenciar estos mundos en lo que son, lo que se habla hoy de lo que son los aptógenos, que son hongos que no tienen principios psicoactivos, como por ejemplo la melena león, que se usa un montón, el reishi, que son hongos que vienen Ujú. principalmente de la medicina china, que se usan ancestralmente en la medicina china, en la medicina Sí. natural, y también están ese otro mundo que son los hongos, digamos, psicodélicos o alucinógenos, que muchas veces se les llama, que tienen estos principios activos, estos alcaloides, que hoy en día, desde la época de los 60, 70, después de la prohibición en el año 71 de la Convención de Viena, Sí. esos alcaloides están incluidos en la lista de sustancias controladas, reguladas, así como por ejemplo lo es el cannabis, así Claro. como lo es la cocaína o el opio. Entonces, ese es el mundo, digamos, que también está creciendo un montón porque las investigaciones a nivel científico vienen trayendo información de que son potencialmente utilizados para tratar condiciones de salud mental. Ujú. Lo que Bien. hoy pasa en la mayoría de los países del mundo es que siguen estando en esa lista de sustancias controladas que están penadas. En Argentina hay una ley de Sí. estupefacientes, la 23737, que, eh, digamos, penaliza el uso individual, el consumo, la Ujú. comercialización y, bueno, todo lo que esté relacionado a la manipulación, al transporte de esa sustancia. Claro. Ahora, a ver, nos mencionabas los casos, por ejemplo, que no tienen principios psicoactivos, ¿no? Que para que la gente entienda, por ejemplo, el alcohol, la cafeína, la nicotina, todo tiene en principio o sustancias Ujú. psicoactivas. En este caso, a ver, ¿cuál es la preocupación, el tema de prohibirlo? ¿Son adictivos? ¿Generan un mal? ¿Pueden generar algo que sea contraindicado? ¿Por qué la prohibición? Bueno, hay varias líneas de pensamiento de por qué esto sucede. Sí, Tenemos desde la más que tienen, creo, un sentido racional, por así decirlo, investigado por la ciencia, y otras que son un poco de las más locas. sí, Podemos empezar por las principales, o sea, siendo estupefacientes un poco la retórica de los estados a nivel global desde los años 70 es que las sustancias tienen potencial de abuso, ujú, eh, como lo es la cocaína, pero también el alcohol, el tabaco, que son sí, sustancias reguladas y legales. Lo que pasa puntualmente con los hongos que están dentro de un marco que son los psicodélicos clásicos es que la ciencia en los últimos años, en los últimos 20 años, viene investigando que no tienen potencial adictivo. O ujú, sea, dentro de ese mundo, entre los hongos, el alcaloide principal es la psilocibina, pero así también el LSD, que es un semisintético de un hongo, del ergot, claro, es un hongo que crece en el centeno, como por ejemplo el MDMA o la ibogaína, son otras sustancias que tienen estos alcaloides que no son adictivos. O sea, esto está comprobado en los últimos años por la ciencia que claro. investiga las propiedades y el uso en las personas. Y ese uso adictivo, entonces ahí entramos en medio de una paradoja. Bueno, ¿por qué fueron prohibidos? Y de las corrientes de pensamiento, las cosmovisiones que vienen trabajando esto, un poco tiene que ver con este lugar de la expansión de la conciencia. Mm, Cuando uno tiene contacto con estas sustancias, empieza a pasar algo a nivel personal, a nivel psíquico,
que uno empieza a ver perspectivas desde otro lado, empieza a ver, digamos, todos esos lados oscuros de nuestra propia psiquis y del mundo en el que vivimos, y eso es un poco revolucionario, digamos. No nos olvidemos que esto también en el auge del hipismo en los 60 fue una bandera un poco antisistema que se levantó con el uso de estas sustancias. Entonces eso viene cambiando, porque el mundo se viene transformando en los últimos años, en las últimas décadas, y el prohibicionismo empieza a dejar de tener tanto sentido, porque también ahora le estamos encontrando propiedades medicinales a estas sustancias que estaban prohibidas por esa razón. Claro. O sea, a ver, por lo que trato de entenderte, Nacho, ¿no? O sea que gran parte de la prohibición tiene que ver con que estas sustancias podrían, obviamente si hay un consumo masivo, sacudir el status quo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero al ampliar la mente uno ve nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, y obviamente que aquel que busca un modelo conservador puede verse, no me refiero a política, sino en ámbitos generales de la vida. Y otra cuestión que a mí me parece importante, lo hablábamos por ejemplo con el uso del cannabis medicinal, hemos tenido algunos especialistas al aire, que ellos nos decían también hay que fijarse cuando se toman decisiones prohibitivas a quienes benefician y vas a entender quiénes son los que están pujando por esa prohibición, ¿no? La industria farmacéutica por detrás es muy fuerte. Sí, es que, a ver, parte de las investigaciones que la ciencia viene haciendo en los últimos años, hay dos tipos de investigaciones. La ciencia que investiga un poco con un ojo más crítico y más central de esta cuestión, y la ciencia que investiga en pro de la farmacéutica. Sabemos que hay estudios científicos de cualquier sustancia, de cualquier psicofármaco también, que muchas veces son subvencionados o bancados por industrias que están en un proceso de regulación de lanzar al mercado sustancias que benefician a la industria farmacéutica. Digamos, no lo digo como algo negativo, sino como un negocio que es para que ese producto salga al mercado, esté dentro de las regulaciones de los estados, en nuestro caso en Argentina del ANMAT, que regulan todas estas sustancias. Esa carrera ya existe a nivel global con los psicodélicos. Hoy en día hay grandes empresas farmacéuticas que cotizan en bolsa, principalmente en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, que lo que están buscando es sintetizar en el laboratorio alcaloides psicodélicos para tratar estas cuestiones de salud mental. Entonces, digamos, ahí el proceso que a mí muchas veces se me viene a la cabeza con respecto a todo esto es, bueno, estamos en esa contradicción, ¿no? Vamos a dejar que los psicodélicos que tienen estas propiedades medicinales sean solamente para una industria farmacéutica que busca seguir medicalizando y seguir resolviendo síntomas, o vamos a abrir el juego para que se puedan usar en ese estado natural, que ahí nos podemos ir al mundo, digamos, de la cosmovisión de la medicina tradicional nativa, lo que se llama chamanismo, donde esto se viene usando hace milenios. Claro, no es que empezó ahora. Nacho, como para cerrar, ¿qué beneficio le puede aportar al organismo el consumo de determinados hongos? Bueno, lo interesante de los adaptógenos, que digamos estos hongos que hablaba antes, que no tienen principios psicoactivos y que son, digamos, legales en todos los países del mundo. Después hay que ver si están regulados para entrar en el código alimentario argentino para que después la ANMAT los pueda aprobar para vender en, digamos, una dietética o en cualquier lado. Esos hongos tienen propiedades que son varias, principalmente voy a destacar dos, que son la melena de león y el reishi, que tienen propiedades principalmente en cuestiones de salud mental, digamos, generan o tienen la capacidad de generar contextos para adaptarnos mejor a las situaciones de estrés, desde asistir a esta neuroplasticidad, a la regeneración de tejidos cerebrales que la ciencia viene diciendo en los últimos años, no, esto no se puede hacer, y se empieza a comprobar que sí, hay alcaloides en la naturaleza que lo pueden ayudar a hacer. El reishi se viene investigando mucho, que está asociado a cuestiones de reducir los tumores que están relacionados al cáncer. Entonces, ese es un poco el paradigma, digamos, esto que lo podés cultivar en tu casa, melena de león o reishi, por ejemplo, o se lo podés comprar a un amigo cultivador, me puede ayudar a estas cosas, digamos. Todavía ahí sigue habiendo investigaciones y demás, pero yo siento que la ciudadanía está avanzando mucho más rápido que la ciencia y que las regulaciones. Y esto es lo que está pasando. Bueno, habrá que investigar más, ¿no? Pero en una de esas se descubren usos medicinales que todavía no se conocen, que es importante también impulsar eso. Nacho, sí.
Y que en Argentina estamos todavía lentos, pero en el mundo se han avanzado. Digo, en la medicina china se usan hace milenios y Claro, hay estudios científicos en China de que estas propiedades medicinales, sobre todo los adaptógenos, existen. claro, claro, está bien. Nacho, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que tenga un Un buen día. abrazo. Hablábamos con el activista e investigador Nacho Botinelli.